es trabajar un poquito con algunas de las actividades del punto 1, que son integrales directas, algo como lo que estuvieron viendo con el profesor, y comenzar con el método de integración de sustitución. Profe, Vieron que, vimos, sí, vimos optimización también. y optimización, sí, pero me dijo que eso habían practicado mucho, así que hicieron varias actividades. Si después quedó alguna duda de los ejercicios que no resolvieron, me dicen y lo vemos. Eh, la idea, bueno, entonces de hoy es trabajar con el concepto de integral indefinida, de antiderivada, y comenzar con algunos de los métodos de integración que vamos a ver sustitución. Vieron que para las derivadas pasaba lo mismo, había derivadas que eran directas, que salían de la tabla de derivadas, y había algunas derivadas en donde teníamos que aplicar diferentes métodos. Podía ser la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la derivada de la función compuesta. Bueno, acá pasa lo mismo. Con las integrales, algunas integrales van a ser directas y otras integrales van a requerir de métodos de integración. Los que vamos a ver van a ser tres: sustitución, método de partes y método de fracciones simples. La idea es hoy avanzar con las que son directas, practicar un poco y ver el método de sustitución. Así que bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Esperen que no sé si compartir correcto. Vamos de vuelta. Ahora sí. Bueno, esta es una parte de los apuntes que aparecen en el Classroom. Ustedes estuvieron indagando un poco la clase pasada. Esperen que no puse a grabar. Voy a poner a grabar. Bueno, les decía que estuvieron trabajando la clase pasada indagando un poco sobre esta tabla, ¿sí? Esperen que voy a admitir a alguien. Ahí estamos. Esta tabla, así como la tabla de derivadas, es una tabla de primitivas o antiderivadas. Es lo contrario de derivar. Si ustedes leen la tabla en este sentido, están haciendo una integral, y si leen la tabla en este sentido, estarían derivando. Son operaciones contrarias, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes tenían la función cero, la integral o la antiderivada de cero era k, que era una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante da cero. Son operaciones contrarias. Si la función es 1 y estamos haciendo la antiderivada o la integral de 1, la primitiva es x. De x a la n, x a la n más 1 sobre n más 1. De 1 sobre x el logaritmo. Del coseno al seno, del seno al menos coseno, de e a la x daba lo mismo, porque se acuerdan que al derivar e a la x obteníamos e a la x, así que si le integramos da lo mismo. Y a la x, o sea, un número cualquiera, un número real cualquiera elevado a la x, la antiderivada, la primitiva, es a la x sobre el logaritmo de a, logaritmo natural de a. Esa misma tablita está acá escrita en forma de integral. Ustedes habrán visto que es como una S alargadita, la simbología que utilizamos para integrales. La integral de 0, diferencial x. Este diferencial por ahora lo que me está indicando es la variable con la que estamos trabajando, ¿sí? Que sería, la variable independiente sería la x. La integral de 0 es k. La integral de 1, acá dice directamente de x, pero sería de 1 de x, es x más k. ¿Por qué le agregábamos esta constante en cada una de las integrales? Y porque Porque valen cero, cero. claro.
si derivamos, la derivada de una constante siempre me da 0. Entonces es importante que ustedes, cuando anotan la integral, no se olviden de poner la constante, porque lo que estamos encontrando acá es toda una familia de funciones cuya derivada es la función que está dentro de la integral. O sea, la derivada de cualquier número constante, de cualquier número real, es 0. La derivada de x más k siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque la derivada de k siempre es 0. Toda esta familia de funciones que son infinitas, porque tengo posibilidades de poner cualquier valor para k, toda esta familia de funciones va a tener la misma derivada. Por eso cuando encontramos las integrales siempre es importante agregarle la k, ¿sí? Entonces, si aparece cualquier función que está en la tabla, realizamos la integral de manera directa, ¿sí? ¿Qué sucede? Algunas veces necesitamos algunas técnicas que nos permitan expresar la función de otra manera para poder integrarla, porque realizar la integral de manera directa no se puede. Por ejemplo, acá tenemos un cociente. Sí, tenemos la integral de 3x más 2 sobre x. Si yo observo así, esta función no podría realizar la integral. Porque otra cosa que han trabajado la clase pasada es que si yo tengo la integral de una suma, puedo hacer cada una de las integrales de cada sumando por separado. Es una propiedad, ¿no? Como cuando derivamos. Si hacemos la derivada de una suma a una resta, puedo derivar término por término. Con las integrales es lo mismo, pero acá, en este caso, tengo un cociente. No puedo separar en términos ahí. Entonces, lo que se plantea es pensar que esa x que está dividiendo, puedo distribuirla. ¿Para qué? Para que se transforme en una suma. Esto que era un cociente, lo podemos transformar en una suma de dos fracciones. Entonces, lo que estamos haciendo acá es haciendo algún paso algebraico para poder resolver la integral con lo que ya conocemos, que es esta tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta x? La distribuimos y 3x sobre x es 3, 2 sobre x es 2 sobre x, lo dejamos así expresado. Es importante acá ponerle el paréntesis porque la integral es de toda esta suma. Y podemos ahora sí hacer la integral de cada término. ¿Cuál sería la integral de 3? Venimos acá a ver. 3x. Claro. 3x. Exactamente. La integral de un número Más le c tenemos que agregar la x, o claro. k. Más c o k. Cuando tenemos varios términos directamente, porque claro, la integral del 3 es 3x más k. Después acá cuando hagamos esta integral también va a ser más k. Entonces, la realidad es que podemos poner un solo k al final, porque la suma de dos constantes sigue siendo una constante. Entonces, no es necesario que lo pongamos en cada término, sino con que lo agreguemos al final es suficiente. La integral de 2 sobre x. ¿Conocemos la integral de 2 sobre x exactamente esa? No, pero de 1 sobre x es el logaritmo. Perfecto. Entonces, como conocemos la de 1 sobre x, y el 2 es una constante, la constante siempre la pueden sacar afuera de la integral. Es como cuando derivamos. Nosotros derivamos la parte de la función y por propiedades decimos que la derivada de una constante por una función es lo mismo que la constante por la derivada. Acá es lo mismo con la integral. Si tengo una constante, la puedo sacar afuera de la integral. Entonces puedo dejar acá 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto de x. Acá le ponemos valor absoluto porque recuerdan que los logaritmos no se pueden hacer de números negativos. Entonces, como proviene de esta función y acá no está definido cuáles son los valores de x, es importante aclarar que solamente podemos hacerlo si estos valores son positivos. ¿Por qué? Porque los logaritmos de números negativos no tienen solución. Entonces dejamos afuera el 2 y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x, más la constante. Acá ya tenemos la integral indefinida
de la función 3x más 2 sobre x. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna duda? Ahora vamos a hacer igual entre todos algún ejercicio. ¿No? ¿Seguimos? Otra posibilidad, otra técnica es, ¿se acuerdan cuando hacíamos derivadas que nosotros planteábamos que si teníamos una función, por ejemplo, escrita así como raíz, nos convenía escribirla como potencia para luego aplicar la derivada de una potencia? Acá nosotros conocemos la integral de x a la n. Entonces, si tenemos una raíz, nos conviene expresarla como potencia. Entonces, raíz quinta de x la escribimos como x a la 1/5. Y la integral de x a la 1/5, ¿cómo la resolvemos? ¿Qué hacemos entonces con el 1/5? En el exponente se suma. Y el resultado que da queda abajo dividiendo. Muy bien, entonces yo hago 1/5 más 1. 1/5 más 1 son 6/5. Y ese 6/5 lo escribo dividiendo. Si yo escribo acá 6/5, para que no me quede todo un cociente y lo quiero escribir multiplicando acá, ¿qué tendría que hacer? Yo tengo abajo 6/5 y lo quiero pasar al numerador. Lo invertimos, por eso acá dice 5/6. ¿Sí? Porque nosotros tenemos x a la 6/5 sobre 6/5, que es lo mismo que 5/6. Multiplicando, ¿no? Más k. Entonces, la idea es que hay distintas formas de obtener expresiones equivalentes a la original que nos permita encontrar la derivada a partir de la tabla, perdón, la integral a partir de la tabla de integrales, de forma directa. Vamos entonces a intentar hacer alguna de las actividades planteadas en el punto 1. No sé si intentaron hacer alguna ustedes. No, profe. ¿No? A ver, vamos a compartir las actividades propuestas. Bueno, vamos a empezar por el 1, que no requiere de ningún proceso algebraico muy complicado, ¿no? Vamos a ir haciéndolo. El otro lo vamos a hacer en la pizarra porque va a ser más difícil. Vamos a hacerlo entre todos. La integral de todo esto está entre paréntesis, diferencial x. La variable es x. Entonces vamos a integrar en función de x. La integral de x a la 1 sería. ¿Cuánto me quedaría? 1. Ojo que no, Una x. No. no X estamos... elevado a la 2 sobre 2. Exacto. O Es 2 muy, por x. muy... No. No. Un medio. Un medio, claro. Sí. Ojo que es muy común, más que nada al principio, derivar. Porque uno ya está tan acostumbrado a derivar que ve la función y la deriva. Claro, la derivada de x es 1, pero estamos haciendo la integral, que es lo contrario. Entonces, en lugar de restarle 1, le tengo que sumar 1. ¿Qué queda entonces? Me dijeron recién que queda x al cuadrado. Esperen que pongo más grande la letra. Profe, yo lo pienso cuando tengo que resolver, ¿qué tengo que derivar para llegar a eso? Es más fácil de verlo. Lo veo al revés. Exactamente, es que es eso en realidad. Tenemos que pensar qué tenemos que derivar para poder llegar acá. Lo que pasa es que a veces se nos complica un poco de pensar qué tenemos que poner dividiendo, pero la idea es esa. ¿Qué función al derivarla me queda esta? ¿Sí? Si yo tengo x al cuadrado y la derivo, me queda 2x. ¿Está bien? No. ¿Qué le falta entonces? Como dijeron recién, les estaría faltando dividir por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Así que como se me complica si no poner ahí con el editor de ecuaciones, voy a poner ahí el 1/2 adelante. Un poquito lenta. Ahí está, 1/2. Entonces me queda 1/2 de x cuadrado esa primera parte.
la integral de 2x cubo. El 2 lo dejo ahí como constante, ¿no? Me va a quedar más. X cubo, X. Quedarían X al cuadrado, a la cuarta. X a la cuarta, muy bien, sobre 4. Sobre 3. Oh. Claro, recuerden que primero, a ver, en la derivada yo primero paso multiplicando y después resto. Acá hago todo al revés. Primero sumo y lo que me da en el exponente, una vez que sumé, lo escribo dividiendo, ¿sí? Okay. Entonces me quedaría el 2, que no lo anoté todavía con intención, X a la cuarta, y el 4 dividiendo, o sea, sobre 4. 2 sobre 4, ¿cuánto me quedaría entonces? Un cuarto. 2. Un medio. Un medio. Un medio otra vez. ¿Por qué? Porque me queda 2 cuartos. El 2 sobre 4. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tenías este 2 acá adelante? Vos vas a poner... Mira, que lo escribo de vuelta. Lo borro. Mira, vos tenías ese 2 y luego te va a quedar... Sí, se multiplica, ahora ya entendí. Claro, X Sí. cuarta sobre 4. Como que nos podemos ver una película entre que se... X cuarta sobre 4. Se inserta la ecuación ahí. Bueno. Y 2 cuartos, esto después lo podemos escribir como un medio si lo simplificamos. Menos coseno. Vamos a poner ahí el menos. Y la integral del coseno es el Seno de X. El seno de X. Entonces, menos seno de X. Me faltaría agregar ahí. Más K. Más K. Exacto. Si quiero esto, simplificar la parte del segundo término, ahí me quedaría un medio. Un medio de X cuadrado. Y esta sí ya sería la integral. En realidad, esta es una integral directa. No hicimos nada, no hicimos ningún proceso algebraico para poder integrar. Integramos directamente. Vamos con la B. En la B, a ver. Profe, Sí, ¿me puede mostrar el ejercicio de recién un ratito? sí, cómo no. Listo, gracias. De nada. Bueno, vamos con la B. Observemos un poquito la B, a ver qué pasa. ¿Hay algún término que voy a poder hacer directamente? ¿Hay alguno que voy a tener que reescribir para poder luego integrar? E a la X va a pasar igual. E a la X se puede hacer directamente y 3 también. también, 3x. 3x. Ahora, lo que yo no puedo hacer, que yo se los decía lo mismo en las derivadas, es integrar una parte y la otra no. Podría hacerlo si distribuyo la integral y me tomo el trabajo de escribir parte por parte, pero si lo voy a hacer directamente todos los términos juntos y hay algún término que lo tengo que reescribir, yo no puedo reescribir este término e integrar estos. Entonces, la idea acá es que ustedes puedan reescribir este y este bajarlo como está. Y luego sí, resolvemos la integral toda junta. Como voy a tardar mucho en hacerlo acá, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Entonces, voy a escribir integral. ¿Qué me queda? Y ahí está. Integral de 1 sobre raíz cúbica de x. Eso lo puedo escribir como x a la... Un tercio. Bien, estoy de acuerdo con el 1/3. ¿Qué le faltaría?
Ahí estamos bien que es un tercio porque es una Que raíz esté cúbica. sobre... Ah, no, por 3. Igual no estamos integrando todavía, ¿eh? Ah, entonces Solamente estamos como Negativo, escribiendo, porque está abajo en el denominador. claro, negativo. Ven que la raíz cúbica está en el denominador. En realidad, lo voy a escribir acá en un cálculo auxiliar. Si yo tengo la raíz cúbica de x, estoy de acuerdo con que es x a la 1/3. Ahora, si yo tengo 1 sobre la raíz cúbica de x, esto es lo mismo que 1 sobre x a la 1/3, pero ese x a la 1/3, ¿en dónde está? ¿En el numerador o en el denominador? En el denominador. En el denominador. Claro, si yo lo quiero pasar al numerador, tengo que aplicar la propiedad de la potencia que dice que para que se invierta la base, el exponente tiene que quedar negativo. Entonces, si yo quiero invertir esto, el exponente lo tengo que escribir negativo. Si lo quiero pasar al numerador, entonces me quedaría x a la menos 1/3. Eso es lo que anotamos acá. Lo demás lo copio como está porque todavía no estoy integrando. Menos c a la x, diferencial x. Bien. Ahora sí vamos a integrar. X a la menos 1/3. ¿Qué tengo que hacer con el menos 1/3? Sumarle 1. Sumarle 2 1. tercios. Bien, a la 2/3, perfecto. Entonces esto me va a quedar X a la 2/3 sobre 2/3. En lugar de poner sobre 2/3, ¿qué podría poner acá Multiplicarlo adelante? por 3/2. Exacto, al revés, 3/2. Más la integral de 3, ¿cuál sería? 3x. 3x. Y la integral de e a la x, que es bastante aburrida, e a la x. ¿Qué me falta? La constante. Exacto, más k. ¿Cómo puedo hacer para saber si hice bien la integral cuando por ahí la integral es un poco complicada? Y bueno, agarro esto y lo derivo. La derivada de k ya sé que va a ser 0, así que ya esa parte se anula. De e a la x, e a la x. De 3x, 3. Y de 3/2 por x a la 2/3, el exponente pasa multiplicando y 2/3 por 3/2 da 1, se anulan. Y si a 2/3 le resto 1, me da menos 1/3. Si yo derivo cada uno de estos términos, tengo que llegar acá, si hago la derivada. Bien, ¿alguna duda? Hasta acá, ¿vamos bien? Yo voy preguntando porque después se empieza a complicar un poquito y la verdad es que cuando veamos los métodos de integración tiene que estar como muy claro cómo integramos. ¿Está todo bien entonces? Seguimos. Sí, profe, bien. Miren que dejo de compartir esto. Profe, ¿el exponente lo dejamos así o lo pasamos a raíz? Ah, eso también no les dije. No está mal dejarlo así, pero ustedes tienen que aprender, digamos, a ver todas las expresiones, porque también en un ejercicio donde tienen que elegir opciones, muchas veces la opción les va a aparecer quizás expresada como raíz y ustedes tienen que darse cuenta si es lo mismo o no. Entonces es importante que puedan escribirlo, volverlo a escribir como raíz si es que lo necesitan. Entonces sería 3/2 x al cuadrado. Recuerden que el numerador siempre es la potencia, el exponente, digamos, x al cuadrado. ¿Y qué me quedaría? Si es sobre 3, Raíz cúbica. Exacto. Esta sería como otra forma de escribir la integral. Que ya les digo, a veces es importante por eso. Si yo quiero verificar si la derivada me da esto, siempre es más fácil esta forma, la de potencia. Pero quizás a veces necesito tenerlo escrito de otra manera y bueno,
vuelvo a pasar el denominador como índice de la raíz. Y si me hubiese quedado un exponente negativo, que puede pasar, depende cuál sea el exponente original, me puede quedar un exponente negativo, recuerden que lo tengo que pasar al denominador. Siempre que es negativo, cambia la ubicación. ¿Por qué? Porque se invierte. Bueno, vamos con el siguiente. A ver si se les ocurre qué hacer con este. Los voy a dejar que lo piensen un minuto. Con este que está acá. Antes de que lo empiecen a resolver, ¿qué podemos hacer? Tenemos una división, pero no podemos así hacer la integral que habíamos visto hace un rato. Por cada uno de los que están en el numerador. Distribuir, claro, distribuir esta X que está dividiendo a cada uno de los términos que tenemos en el numerador. ¿Para qué? Para que estos se transformen en sumas y restas. Porque en la integral de sumas y restas yo puedo hacer cada uno de los términos, resolver por separado la integral. En cambio acá, con la división no puedo. Entonces lo primero que hago es hacer la distributiva. Ver cuánto me da cada término y después la integral. A ver si sale. Ahora lo hacemos igual. Profe, ¿está mal si se multiplica la X por todo lo de arriba? Lo que pasa es que la X está acá dividiendo. Si fuese que tendrías acá, podría hacer un ejercicio así que tengas todo esto por X y ahí sí haces distributiva, multiplicando. Acá tenés que dividir, o sea, lo que te va a quedar es raíz de X sobre X, 4X cuarta sobre X, 5X a la menos 2 sobre X, 8 sobre X. Cada término dividido X. Sí, es una división. Ahí lo pongo, se lo vuelvo a copiar. Bueno, alguien creo que ingresó recién. Les había dejado este ejercicio para que lo vayan pensando a ver cómo lo podíamos resolver. Si no, va a pensar que la clase está en silencio. Esperen que ahí les comparto. Era este. Bien, ¿qué les queda la primera parte? Raíz de X sobre X, ¿no? ¿Qué más? 4X al X cuarta cuarta. sobre X. Exacto. No se olviden nunca de ponerle acá el paréntesis. Menos 5X menos 2 a la menos 2 sobre X. Sí, sobre X. Y 8 sobre X. Diferencial X. Profe, consulta, ¿no conviene